Hoy vamos a hacer un vídeo en el que voy a explicar una situación que es común a la gran mayoría de autónomos, ¿vale? Y en este vídeo voy a explicar o voy a intentar explicar las diferencias, las diferentes fases por las que atraviesa una persona a lo largo de su carrera profesional como su propio jefe, como autónomo, y a compararlo con las diferentes fases en las que pasa un proyecto a lo largo de su existencia, para explicar por qué el 75% de los autónomos en este país no llegan a superar los 5 años de vida, y lo que empieza siendo un proyecto con ilusión, de ser tu propio jefe, de emprender, acaba siendo una pesadilla de la que no podemos salir, y al final es algo en lo que acaba siendo un proyecto completamente desesperante y no conseguimos pasar de ese paso. Y para esto he hecho un análisis basándome en muchas empresas que conozco y en lecturas y también en mi propia experiencia, y espero que os vaga de ayuda. Para comenzar este vídeo, y esto viene de un libro, después dejaremos en la descripción el libro por si alguien quiere leerlo. Vamos a explicar las diferencias que existen entre tres perfiles de trabajador, de emprendedor, porque estos tres perfiles conviven dentro de la misma persona que quiere montar un emprendimiento. Y estos perfiles son tres. Son el perfil del empresario, que es el visionario, el que está viendo a futuro, el que está pensando en cómo va a funcionar una empresa en los próximos años. Es también el perfil del gerente, que es el que trabaja en el presente, es un perfil de persona que lo que intenta es ordenar y buscar el orden en el presente, ¿vale? Y ordenar también a otras personas, ordenar en el sentido de ordenar el trabajo, no de mandar, sino de poner orden. Y por último, lo que vamos a explicar es el perfil del técnico, ¿vale? El técnico es una persona que ha desarrollado la habilidad como profesional para trabajar en un determinado campo, ¿vale? Pues podemos hablar de cualquier persona que sea capaz de desarrollar un trabajo. En ese momento es un técnico, es una persona a la que le gusta trabajar, quiere trabajar y se le da bien un trabajo, ¿vale? Entonces, estos tres perfiles de empresario, gerente y técnico en realidad están conviviendo dentro de una misma persona, es decir, dentro de un autónomo, ¿vale? Bajo mi punto de vista, hay una gran parte de casos en la que un autónomo acaba siendo autónomo porque empieza trabajando en una empresa, está desarrollando un trabajo y lo que piensa es que el jefe que tiene o la persona que le manda no es apta para hacerlo. Acabas como tú eres consciente de que eres un buen trabajador, un buen profesional dentro de tu sector, y llega un punto en el que hay una famosa frase que dice, me lo monto por mi parte, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que dentro de ti se despierta esa curiosidad por decir, coño, yo sé muy bien cómo se hace este trabajo y por lo tanto creo que soy capaz de montar una empresa que se dedique a hacer estos trabajos, ¿vale? Entonces, el problema, o sea, esta motivación es muy importante y es una manera de dar el salto a montar un emprendimiento y empezar como autónomo, pero luego de aquí van a surgir una serie de problemas porque, porque nos daremos cuenta de que al final es posible que tú mismo te conviertas en ese jefe que tanto odiabas, ¿vale? Entonces, hemos dicho que hay tres perfiles de personas y que un autónomo al final tiene que ser estos tres perfiles al mismo tiempo. Y lo vamos a describirlo brevemente. El primer perfil es el perfil del empresario, ¿vale? El empresario, ¿qué es un empresario realmente? Un empresario, pues, es una persona que está viviendo continuamente en el futuro. Es la que aporta la visión a la empresa. Es una persona que piensa cómo quiere que una empresa esté dentro de X tiempo, el año que viene, o dentro de 2, o de 4, o de 10 años. Entonces, esta persona normalmente trabaja en el futuro, no trabaja en el presente, porque su cabeza tiene que ir siempre por delante, ¿vale? Luego nos daremos cuenta de que esto al mismo tiempo nos genera otros problemas, pero el perfil del empresario es importantísimo, es fundamental, por obligación, que esté trabajando en el futuro, ¿vale? Claro, esto puede llevar a este perfil de personas a tomar decisiones equivocadas, porque
este perfil de personas va a requerir que exista un orden y un control dentro de su propia empresa para que todos estos proyectos futuros que él está imaginando se puedan llevar a término. Entonces, aquí es donde nos atrancamos muchas veces y donde nos encontramos con problemas en donde existen situaciones por parte de empresarios que puedan ser abusivas o fuera de la legalidad. Porque el empresario, a fin de tratar de que las personas que trabajan en su organización lleven a término el proyecto o la visión que él está teniendo para dentro de un año o de 2 o de 3, puede equivocarse en la manera de ejecutarlo y cometer, efectivamente, como sabemos que existen y estamos comentando en otros vídeos, pues abusos de cualquier tipo, ¿no? En donde puedas a lo mejor exigirle a un empleado que trabaje más horas de las que le estás pagando, o una serie en fin, todos sabemos ya ese tipo de problemas, cuáles pueden llegar a ser. Pero yo creo que el perfil del empresario no tiene por qué ser eso. Creo que puede haber un perfil de empresario que no pase por cometer ningún tipo de abusos y que haga las cosas bien si sabemos con anterioridad cómo hacerlo para no tener que ni siquiera necesitar pasar por esas fases para ser un buen empresario. El segundo perfil de persona que vamos a describir en este vídeo es el perfil del gerente, ¿vale? ¿Qué es un gerente? Un gerente es una persona que trabaja y se preocupa por el presente de la empresa. Un gerente es una persona que coge las ideas del empresario y las ordena. El empresario tiene una visión, quiere llegar hasta aquí, ¿vale? Tiene una visión normalmente más de conjunto y el gerente es un tipo de persona que tiene la capacidad de motivar y motivar a otro grupo de personas y ordenar su trabajo durante el tiempo, ¿vale? Esta persona que se preocupa por el presente, que es el gerente, no concibe en su cabeza que los demás trabajen con desorden o con descontrol. Bien, y por último está el perfil del técnico. El técnico es la persona o el perfil de una persona que lo que le gusta es trabajar. Y le gusta trabajar porque sabe desarrollar su trabajo y es un profesional de esa área, ¿vale? Entonces, un perfil de un técnico, pues son, por ejemplo, aquellas personas que piensen que si quieres hacer algo bien, hazlo tú mismo. Pues cualquier autónomo que piense esto, si quieres hacer algo bien, hazlo tú mismo, está cometiendo un error gravísimo, porque se está convirtiendo en un técnico. Y hay una parte fundamental que ahora veremos cuando expliquemos las fases por las que atraviesa una empresa, suponiendo que continúe y no se hunda, y es que hay un punto en el cual tú tienes que entender que es imposible aplicar la mentalidad de si quieres hacer algo bien, hazlo tú mismo. Porque entonces todo tendrá que pasar por ti y si todo pasa por ti va a ser imposible que ese proyecto, que ese emprendimiento, que esa empresa crezca. ¿Vale? El técnico es un perfil de persona que no se preocupa por la estructura de trabajo, no se preocupa por el reparto de tareas, no se preocupa por el futuro de la empresa. Es una persona que se preocupa de sacar adelante el trabajo. Y desgraciadamente veremos que hay un montón de perfiles técnicos que están dirigiendo empresas. Y esas empresas, y si tú estás viendo este vídeo y te estás dando cuenta de que piensas de esta manera y piensas como un profesional de un área, pues estás teniendo suerte en ver este vídeo porque estoy seguro, estoy convencido de que si no cambias esta mentalidad, este proyecto y esta empresa es cuestión de tiempo que acabe mal. Y ahora veremos por qué. Bien, una vez que entendemos estos tres perfiles diferentes de personas y entendemos que un autónomo cuando empieza, evidentemente, claro, si no tienes aún ningún empleado que esté ayudándote con determinadas cosas, pues evidentemente el autónomo tiene que ser las tres cosas al mismo tiempo, porque tiene que sacar el trabajo adelante, tiene que ordenar el trabajo y crear estructuras y departamentos, dividir, decir, pues mira, este trabajo voy a dividir en mi empresa que por un lado tengo que hacer la función comercial, que incluye el marketing, la publicidad o visitar en persona a un cliente para tratar de convencerlo. Tiene que hacer también el trabajo de rutina del día a día, que es el trabajo que hace un técnico, un profesional, de sacar adelante el trabajo que entre. Y luego también tiene que hacer una serie de trabajos administrativos que ya se habrán dado cuenta los autónomos que nos estén viendo, porque tendrás que darte cuenta de que tienes que pagar unos impuestos, tienes que pagar un IVA y tienes que estar al día de la legislación
y una serie de cosas que son relativas a la administración de tu propio negocio. Entonces, hay 3 fases en la creación de una empresa, desde que se monta hasta que acaba siendo una buena empresa y va creciendo, ¿no? La primera fase es la fase de la infancia. La segunda fase es la fase de la adolescencia y la última fase es la fase de la madurez, ¿vale? Cualquier empresa que quiera o que aspire a convertirse en una pyme y de ahí seguir creciendo, tiene que llegar a la fase de madurez. Y ahora vamos a explicar por qué. En la primera fase de la infancia, ¿vale? El autónomo suele ser personas que trabajan para otras y deciden montarlo por su cuenta, ¿no? Entonces, se dan cuenta que se convierten en sus propios jefes y al convertirse en sus propios jefes se dan cuenta que, además de sacar adelante las tareas rutinarias que ya estaban haciendo trabajando para otra persona, es decir, el trabajo diario, también tienen que hacer publicidad, también tienen que traer clientes para su empresa, también tienen que montar un sistema de trabajo y una estructura y también tienes que realizar tareas administrativas, hablar con tu asesor, pagar los impuestos, presentar el IVA, las retenciones, aprender lo que es una nómina, aprender lo que es una renta, aprender que, por ejemplo, el IVA que pagas es la diferencia entre el IVA que vendes y el IVA que compras, que esto la gente no lo entiende. Aprender que el IVA que grabas a tus facturas o de tus productos o tus servicios no es para ti, es un dinero que es del Estado, ¿vale? Con el que no puedes contar. Y una serie de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que este perfil de técnico, que es el que más va a actuar en la fase de la infancia de una empresa, al final, como lo está haciendo absolutamente todo, es una cuestión de tiempo que... Porque las empresas, ¿vale? Y esto tiene que quedar súper claro, son como los pacientes en un hospital. Es decir, o mejoran o mueren. No quedarse siempre en la misma fase equivale a acabar muriendo también, ¿vale? Porque es una fase continua de desarrollo en la que si no se produce ese desarrollo, al final acabamos siendo esclavos de un autoempleo en el que estamos ganando como autónomos lo mismo que un empleado por cuenta ajena, solo que encima, pues como ya hemos visto en otros vídeos, no vamos a tener paro, no vamos a tener una serie de prestaciones que los trabajadores por cuenta ajena, por suerte, sí que disfrutan, pero por desgracia los empleados no, perdona, los autónomos no, ¿vale? Entonces es una fase de la que hay que acabar saliendo, porque si te quedas en esta fase de infancia, al final vas a acabar reventando, vas a acabar cayendo y por eso el 50% de los emprendimientos que comienzan en este país no pasan del primer año de duración. Bien, en la siguiente fase, que es la adolescencia, aquí comprendemos que si seguimos haciéndolo todo nosotros y no contratamos a nadie, porque así me ahorro costes y así voy a ganar más dinero, llega un punto en el que comprendemos que hace falta un cambio. Hace falta pasar a la adolescencia en nuestra empresa. Bien, para pasar a la adolescencia nos damos cuenta, básicamente, de que necesitas ayuda. Necesitas ayuda porque lo único que haces es trabajar de lunes a domingo. Entonces, la ayuda es contratar a una persona. Entonces, normalmente lo que primero contratan cualquier autónomo es un perfil tipo administrativo, o bien a un asesor o bien a un contable, ¿vale? Entonces, tú metes a una persona que te lleva las cuentas de tu propio negocio, en ese momento, de repente te das cuenta que además de las cuentas de tu propio negocio, oye, a esta persona le has enseñado cómo se colocan anuncios en Facebook o cómo se hace publicidad de tu empresa o cómo se monta una página web o cómo cuelgas las noticias en tu Instagram y de repente te has dado cuenta de que al darle a esta persona que acabas de contratar, al darle estos trabajos, de repente tú empiezas a liberarte, empiezas a ganar tiempo y entonces empiezas a convertirte en gerente en esta fase de adolescencia de tu empresa. Porque estás empezando a dirigir el trabajo de otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde mueren las empresas durante esta fase? Muy sencillo. Contratas a una persona y te das cuenta de que esta persona empieza a quitarte trabajo. Entonces, a lo mejor luego contratas a otra persona o no, o contratas a 2 más o no, no es importante. Lo que pasa es que al contratar a la primera persona y darte cuenta de que te quita trabajo, poco a poco hay empresas, hay emprendedores que empiezan a delegar tareas en este trabajador sin control. Entonces, este trabajador empieza, como es evidente, como todos los técnicos dentro de una empresa necesitan un sistema de trabajo.
tu empresa empieza a crecer poquito a poco y este empleado, al no darle tú la estructura de trabajo y definir perfectamente los procesos que tiene que llevar a cabo, acaba por hacerlo a su manera. Entonces, en esta fase hay muchos emprendedores que también caen porque caen en el problema de que al asignar a esta persona una serie de tareas ven que las va sacando adelante, pero las va sacando adelante a su manera. Entonces, estas personas se convierten en absolutamente prescindibles y evidentemente estas personas tienen el derecho de dimitir o pueden hacer algo malo y puede haber una situación en la que se produzca un despido o puede haber una baja porque sufran un accidente y entonces cuando esa persona de repente desaparece de esa empresa, como era la que había creado los procesos y la estructura de trabajo dentro de tu empresa, sin ni siquiera tú haberte dado cuenta porque no le has dado las instrucciones a esta persona de cómo tiene que realizar sus tareas al milímetro, al irse esta persona, las personas que lo van a sustituir, o incluso si tú mismo quieres reemplazarlo, pues no sabes por dónde ha quedado el trabajo de esta persona ni cómo lo estaba haciendo, por lo tanto se provoca un desastre dentro de esta empresa. Y normalmente este desastre, hay dos tipos de emprendedores que lo llevan de una forma o de otra. Al provocarse este desastre, hay muchos porcentajes de emprendedores que directamente caen, se hunden, deshacen la empresa y vuelven a trabajar para otra persona. Y luego hay otro tipo de personas que lo que hacen es que intentan resistir ahí a toda costa y llega un punto en el que incluso contratan a otra persona o a otra y ya tienen 2, 3 empleados, pero ¿qué es lo que pasa? Que al final todo empieza de nuevo a pasar por las manos del dueño del negocio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como no hay una estructura clara ni hay un orden de procesos claros, clarísimo dentro de tu empresa y estas personas van trabajando un poco a su manera, al final tú acabas como dueño del negocio pensando que estas personas están haciendo mal su trabajo, acabas generando un ambiente malísimo en el que tú piensas que el resto de personas son malos trabajadores cuando a lo mejor son buenos trabajadores pero no están ordenados de la manera correcta y este es el punto en el que muchos emprendedores están cayendo. Y ahora, para no hacer más largo este vídeo, vamos a explicar la última fase de una empresa, que es la madurez, ¿vale? En esta fase, nosotros como dueños del negocio, ¿vale? Ya nos hemos dado cuenta de una cosa, y esta cosa hay que grabárnosla a fuego en la cabeza, porque se repite en todas las empresas que caen. Es que es siempre lo mismo, y es confiar las tareas en personas en lugar de confiar las tareas en un sistema. ¿Qué significa esto realmente? Pues es muy sencillo. No significa que tú no puedas confiar en una persona para que haga un trabajo. Lo que significa es que tú, como dueño de tu propio negocio, no puedes dejar que las personas que trabajan dentro de tu empresa trabajen como les dé la gana. Porque entonces hay un circo que es indominable. Entonces, las empresas que consiguen, que son muy pocas, a veces parece que es una tontería darse cuenta de estas cosas, pero está ocurriendo. Las empresas que consiguen pasar a la última fase de la madurez y seguir avanzando son las empresas cuyos dueños se han dado cuenta de que no puedes confiar en que cada persona trabaje como le dé la gana. Y punto número 1, establecen un sistema común a todos los empleados dentro de esa organización. Punto número 2, cogen de su orquesta de violín a uno de los violinistas y lo convierten en director de orquesta, ¿vale? Es decir, colocan un gerente dentro de su empresa que sea capaz de transmitir al resto de empleados cuál es la manera en la que hay que trabajar y al mismo tiempo esté poniendo orden. ¿Para qué? Pues para ganar tiempo en el último de los perfiles de estas personas, que es el perfil del empresario. Porque cuando la persona, que normalmente en las fases iniciales, evidentemente, hasta que no hay un CEO y es una gran empresa, cuando la persona dueña de la empresa deja de pensar en el futuro de la empresa, deja de aportar la visión, deja de pensar en cómo va a estar la empresa el año que viene o dentro de 2 años para planificar y organizar al resto de personas de esa asociación en esa dirección, en ese momento la empresa nuevamente cae. Entonces, resumiendo, existen 3 tipos de perfiles de personas. Cuando cualquier autónomo cualquier persona, mejor dicho, decide convertirse en un autónomo y emprender, no debe de perder esa ilusión,
Pero hay que pensar que esa ilusión inicial por ser tu propio jefe no es infinita y hay que ir por delante de esta situación, porque cuando pase suficiente tiempo acabarás quemándote. Y si no pasas de ese nivel al siguiente, acabarás quemándote, porque las personas tenemos capacidad de trabajo, unas más, otras menos, pero al final incluso la persona más capaz y la persona con una mayor madurez mental, capacitada para trabajar muchísimas horas y estar puteado y no tener vacaciones, acabará cayendo si no consigue ir dando los siguientes pasos que hemos explicado en este vídeo. Entonces, bueno, pues como conclusión final, yo espero que os haya gustado lo que hemos explicado aquí. Son conceptos genéricos que se pueden aplicar a cualquier tipo de negocio y sobre todo quiero que quede claro el concepto de que al final una empresa es como un paciente, ¿vale? Un paciente cuando entra dentro de un hospital no puede permanecer un poco enfermo para siempre. O sea, al final un paciente tiene que evolucionar a recuperarse y normalmente los pacientes que no se recuperan mueren. Entonces, a las empresas les ocurre lo mismo. Tiene que haber una línea de mejora con el tiempo. No todas las empresas tienen que avanzar tan rápido como otras, ¿vale? Evidentemente cada uno llevará su ritmo, pero es importante que pensemos que trabajar para nosotros mismos, es decir, ser autónomos, tiene una serie de desventajas evidentes con respecto a un trabajador por cuenta ajena, y ya hemos hablado de esto en otros vídeos, no nos vamos a hacer más hincapié aquí, que tienen que compensar a cambio de un proyecto futuro en donde poco a poco vayas trabajando menos. Es que esto a lo mejor llama mucho la atención, pero es que lo que tiene que hacer el dueño de una empresa poco a poco es trabajar menos, porque lo que tiene que hacer es trabajar menos en su propia empresa para convertirse en un mejor gerente y en un mejor empresario y poder inspirarse en otros sistemas de negocio parecidos al tuyo y poder estar viviendo en un futuro, porque si no planificamos el futuro, pues ese futuro nunca llegará. Necesitamos primero tener la capacidad para imaginarnos cómo queremos que esté nuestra empresa dentro de 1, 2, 3, 4 años y después tener la capacidad para llevarlo a cabo. Y todo lo que no sea esto, evidentemente, y están las estadísticas ahí, pues está abocado al fracaso. Por lo tanto, espero que os haya ayudado y nos vemos pronto. Gracias.